Mis amados amigos y hermanos, saludos, bendiciones y bienvenidos una vez más a este programa El Dr. Anderson Habla, una conversación entre tú y un amigo que te ayudará a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me concede de poder compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. Así que abróchate el cinturón porque vamos a despegar en un viaje hacia la verdad de Dios. Pero no sin antes recordarte las palabras del apóstol Pablo a su hijo Timoteo cuando le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mis amados amigos y hermanos, si es la primera vez que están con nosotros o han estado en otra ocasión, pero que no se han suscrito a nuestro canal, le pedimos que por favor lo hagan. Y no solamente eso, sino que activen la campanilla de manera que puedan recibir nuestro mensaje tan pronto estén disponibles. Además de eso, me gustaría que ustedes compartan este mensaje con otras personas, porque esa es la manera de nosotros predicar o extender el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y antes de terminar, danos un me gusta también, que nos va a ayudar a crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados, en la última vez que tuvimos con ustedes, estábamos hablándole del tiempo de los gentiles y decíamos que el propósito de Dios era que el pueblo judío, el pueblo de Israel, fuera el pueblo líder del mundo. Pero ellos abandonaron a Dios, cedieron al pecado y desobedecieron a Dios, quebrantando sus mandamientos, y eso hace que Dios los haya entregado a un rey pagano llamado Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor sitia a Jerusalén y los toma cautivos a todos, entonces comenzó el tiempo de los gentiles. Ahora, dijimos también que Jesús hizo mención de ese tiempo cuando dijo que Jerusalén será hollada hasta que pasen el tiempo de los gentiles. Y la manera de entender el tiempo de los gentiles, que es el gobierno gentil, o sea, Israel en mano de gobiernos gentiles. De eso estamos tratando. Pero para poder entender eso tenemos que ir al libro de Daniel, el capítulo 2, que ya vimos que el rey tuvo un sueño, no lo recordaba, amenazó con matar a los sabios, pero Daniel le pidió tiempo y Dios le dio la revelación del sueño a Daniel. Y Daniel pudo venir ante el rey y decirle lo que Dios le había mostrado al rey. Ahora, esa gigantesca estatua que el rey Nabucodonosor vio, donde estaban ahí los 4 grandes reinos mundiales que ha existido desde Nabucodonosor hasta ahora, porque después de la caída, si es que podemos decirle caída, al reino, al reino de Roma, romano, no ha existido otro reino mundial. Los romanos fueron los últimos de los 4 reyes. Primero estaba el Nabucodonosor, que era la cabeza de oro. Luego estaba Medo Persa, que representaba los brazos y pechos de la estatua. Luego tenemos
el vientre y muslo, que es el reino griego, bajo el gran Alejandro Magno, y finalmente el imperio romano, que existió y tuvo muchos reinos, reyes y maneras de gobierno. Pero finalmente, después de unos 400 años, el reino cayó, pero ese reino va a volver a resurgir, y eso lo vamos a ver en el programa que tenemos para ustedes en el día de mañana. Ahora, para analizar la gran estatua y tratar de entender lo que Dios estaba diciéndole a este gran rey del mundo antiguo, Daniel nos dice claramente que la cabeza de oro representaba a este gran rey. Representa el primer imperio mundial que surgiría o que surgió ya hace un tiempo y que sitió a Jerusalén y los llevó cautivo, y entonces ahí comenzó el tiempo de los gentiles. Este reino operó desde el 609 hasta el 539 antes de Cristo. Es decir, que la cabeza de oro reinó 70 años. Como ustedes habrán de ver, Nabucodonosor no fue el único rey de ese reino. Y es por eso que Daniel usó la palabra rey y reino de manera intercambiable, queriendo decir que no solamente tú eras el rey o el imperio babilónico, sino que había sucesores, hasta que finalmente Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor, hizo una gran fiesta donde ofendió a Dios, porque trajo los vasos y utensilios que ellos se trajeron del templo de Jerusalén, e hizo una fiesta con sus concubinas, y ahí Dios terminó el reino babilónico cuando medos y persas sitiaron a Babilonia y tomaron el control del reino. Y ese reino comenzó a ser gobernado por dos personas, Darío y Ciro, dos personas, los medos y los persas. Y de la misma manera que el brazo derecho tiene más fuerza que el brazo izquierdo, el reino también fue en parte débil y en parte más fuerte. Y la parte fuerte era la parte de Persia, que representaba el brazo derecho. Ahora, ese reino, Daniel lo dijo claramente: después de ti se levantará un reino inferior al tuyo. ¿Cómo sabía Daniel que el reino era inferior? Porque evaluó el oro y la plata. La plata tiene menor valor que el oro, y por eso Daniel entendió que el reino era de menos valor. Ahora, ese reino era una combinación de los pueblos, de dos pueblos que se unieron para formar un reino: los medos, que son los antepasados de los pueblos kurdos de hoy, y los persas, que son los iraníes de hoy. Estos dos pueblos conformaron el reino medo-persia. Y después de ese reino vino también un reino representado por el bronce, que es el reino del gran Alejandro el Magno, el imperio griego, que más tarde Dios le da la misma visión a Daniel, pero en forma de animales, y ahí aparece como un leopardo con alas. Ok, entonces ese vientre y esos muslos de bronce reinaron desde el año 31 hasta el 168 antes de Cristo. Ese fue el tercer reino que Daniel menciona en el versículo 39, y dice Daniel: y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra.
Ahora, si seguimos el curso de la historia y revisamos la historia, vamos a encontrar que Daniel fue tan preciso y tan exacto que algunos eruditos de la palabra no creen que una persona pudo tener tanta exactitud en sus profecías. Pero lo que ellos no entienden es que quien estaba dando la profecía no era Daniel. Daniel era simplemente un vocero de lo que Dios había dicho. Dios conoce el curso de la historia y él sabía cómo iban a terminar cada uno de estos reinos. Dijimos que Nabucodonosor fue el más poderoso y fue único, fue solo. Reinaron detrás de él, detrás de él sus herederos, pero ese reino fue el más pomposo, el más brillante, gobernado siempre por un hombre. El segundo reino viene a ser gobernado por dos pueblos, medos y persas. Ahora viene un tercer reino, que es el reino de Alejandro Magno, un joven guerrero, un gran conquistador, que quizás podemos decir que tal vez nadie ha hecho lo que hizo Alejandro Magno con 24 años tenía cuando conquista el reino griego. Y a los 32 años, no teniendo más tierra que conquistar, se dio a la bebida y finalmente eso lo mató a él. Ahora, como él no tenía herederos, porque tenía 2 hijos y estaban pequeños, no podían heredar el trono, sus 4 generales se dividieron el imperio y se quedaron con el imperio. Entonces conformaron los reinos de Tracia, Macedonia, Siria y Egipto. Lo que estoy señalando aquí es que Nabucodonosor es solo, después vienen los medos y persas, y después entonces vienen los griegos y dividen el reino en 4 partes. O sea, 1, 2 y 4. Y vamos a ver ahora el imperio romano, que son las piernas de hierro. Ustedes tendrán que entender que de la misma manera que las piernas ocupan casi la mitad del cuerpo, ese imperio es el imperio más largo. El imperio más largo que hemos tenido desde Babilonia hasta nuestros tiempos fue el imperio romano, porque las piernas conforman la mitad de la estatura o de la estatua de Nabucodonosor. O sea que esto nos demuestra que el reino es el más duradero de todos los reinos que habían existido antes. Número 2, la gran estatua está dividida en 2 piernas. Vieron que como medos y persas tenían los 2 brazos, el brazo más fuerte era Persia y el más débil era Medo. Ahora, este imperio romano también sería dividido en 2 partes. De la misma manera que la estatua tenía 2 piernas, el imperio romano se dividía en Constantinopla o el imperio oriental, con Constantinopla como su capital y el oeste con Roma como su capital. Y la tercera cosa que debemos tener en cuenta es que el hierro que representa a Roma llega hasta los pies y los dedos de los pies, que esto representaría o va a representar más tarde otro reino, que es el reino milenial de Cristo, que vamos a hablar de ello también más adelante. Ahora, aunque el imperio romano tuvo sus altos y bajos, la costumbre, todo lo del imperio romano quedó más o menos intacto. Y aunque hubo una división de nombre, primero el imperio bizantino y más tarde el imperio otomano, ellos mantuvieron la cultura, el gobierno, la economía y la religión en la división occidental. O sea que no perdieron gran cosa. Y hasta el día de hoy,
Cada uno de esos reinos dejaron, inclusive con nosotros, sus costumbres, sus culturas y todo esto. Todavía tenemos en Oriente Medio y en Europa las costumbres y cultura y gobierno y economía y también religión de esos imperios, pero especialmente del último imperio, que es el Imperio Romano. Ahora, les dije también que la estatua no termina con las piernas. Daniel hace un señalamiento que es de mucha importancia para los asuntos proféticos. Y es que dice que la estatua termina con los dedos, con los 10 dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y hace una declaración fuerte allí que estos no se pueden mezclar, se van a mezclar pero por alianza humana, pero no pueden hacer una aleación. Y ese es el imperio de los últimos días, el imperio de hierro y de barro cocido. Y de ahí, de ese imperio, de los dedos de los pies, es que va a venir aquel personaje que nosotros conocemos como el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo. Ahora, algunos estudiantes de la Biblia, y quiero que me presten atención con esto, y estamos ya terminando, se refieren a este imperio como el imperio romano reavivado. Y ellos podrían tener mucha razón en cuanto a eso, pero la palabra imperio romano nos hace pensar que ese imperio va a venir de Roma y se va a establecer en Roma y va a ser de naciones europeas, y es posible que sea así, pero quiero añadirle algo porque hay duda de que ese imperio pueda venir exactamente de Roma o de Europa. Si nosotros miramos un mapa antiguo y los territorios o el territorio que cubría el Imperio Romano no se limitaba solamente a Europa. El Imperio Romano en aquel entonces se extendía hasta Oriente Medio. Lo que pasa es que ahora mismo cuando hablamos de Europa, estamos hablando simplemente de un pedacito de tierra, pero en aquel entonces ese imperio llegaba hasta Oriente Medio. Entonces no podemos llamarlo el Imperio Romano reavivado, porque no solamente viene de Roma. De hecho, van a venir los 10 dedos de los pies. Es una confederación de naciones que en los últimos años se van a unir para apoyar a un hombre, el anticristo. Pero estas naciones no son necesariamente de Europa. Podría muy bien tener su base en Roma, pero las naciones no son solamente europeas o la nación de Europa que conocemos ahora, porque para esos días van a tener que rehacer el mapa, porque esa área se va a convertir en 10 naciones solamente. Y es interesante que estos reinos sean una mezcla de hierro y de barro, porque son dos sustancias que se pueden mezclar y pueden existir juntos, pero sin embargo conservan sus identidades. Cada una de esas 10 naciones, que 5 vendrán de Oriente Medio y 5 vienen de Europa, van a conformar una confederación de naciones, y cada nación va a conservar su identidad. Y Daniel lo explicó, que el barro y el hierro no se pueden mezclar. Y de la misma manera que no se pueden mezclar, o no se pueden mezclar para formar una nueva sustancia,
se van a quedar independientes. Eso nos dice que el reino de los últimos tiempos será una comezcla de naciones en las que cada reino conservará su propia identidad. Ahora, ¿qué es el barro? ¿Qué es el barro cocido? Hay una idea muy equivocada, y no sé por qué debo estar diciendo esto aquí ahora, que algunos eruditos están diciendo que el barro representa a los judíos que se mezclaron con todas las naciones del mundo, y para eso citaron a Jeremías, donde dice que eran como el barro en mano del alfarero. Pero según la profecía dada por Dios al rey Nabucodonosor y más tarde a Daniel, el pueblo judío no se mezcló con nadie. El barro aquí solamente se mezcló con el hierro, no se mezcló con todas las naciones. O sea que en ese sentido yo pienso que hay un error en la interpretación. Solamente los judíos que se dispersaron por todas partes, no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí de los dedos de los pies. Ahora, cuando nosotros revisamos el mismo sueño, pero en forma de animales feroces, que Dios le dio a Daniel, vamos a encontrar aquí algo que no tenemos en la estatua y los 10 dedos de los pies. En ese sueño, donde a Daniel se le mostró un animal horrible, que ni siquiera le pudo poner nombre por lo horrible que era. Dice que después de los 10 cuernos, que representan los 10 dedos de los pies en la estatua, aquí Dios le dio más información a Daniel, diciéndole que de ahí salió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño representa el anticristo, que va a salir de la confederación de 10 naciones, 5 de Oriente Medio y 5 de Europa, que van a conformar esa confederación, y de ahí va a surgir el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, el anticristo. Va a nacer de ahí y va a recibir el apoyo de todos ellos. Pero ese reino del anticristo va a tener una duración solamente de 7 años. Y esos 7 años se van a dividir en 2 partes. Primeramente, la tribulación, y la tercera parte, la gran tribulación. En la primera parte, ese hombre, tenemos una reflexión sobre eso, un curso sobre eso, y vamos a dar más detalle de ese hombre. Ese hombre va a hacer un pacto con Israel. Y a los 3 años, va a ser un pacto, va a ser un gobierno de mucha paz. La bandera que estará enarbolando va a ser la bandera de la paz. Pero esa misma bandera lo va a llevar a hacer un trato con Israel por 3 años y medio, y durante esos 3 años y medio van a reconstruir el templo, van a comenzar los sacrificios, pero después de 3 años y medio él va a romper el contrato, el pacto, y entonces va a proclamarse Dios, se va a sentar en el trono, va a detener los sacrificios y se va a sentar en el trono como Dios y proclamando ser Dios en ese tiempo. Ahora, cuando nosotros pensamos en todo esto, el único reino al que nosotros en realidad no le podemos poner nombre es el reino del anticristo, pero podemos llamarlo el reino del anticristo. Los demás reinos podemos ir a la historia
y verlo llegar justa y exactamente como Daniel había profetizado. Y es alarmante la manera en que Dios mostró eso. Y digo esto porque cada uno de esos reinos fueron reinos físicos literales. Entonces, en la declaración del sueño a Nabucodonosor, en el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, Daniel termina diciendo que después de esto habrá una piedra cortada sin mano que le dará a la estatua en los dedos de los pies y va a desmenuzar la estatua y se va a formar una gran montaña. Ese es el reinado milenario de Cristo. Cristo vendrá para reinar 1000 años y esa piedra representa que va a destruir, a desmenuzar todos los reinos existentes y va a surgir un reino que es el reino de Cristo, que no le será dejado a ningún otro hombre. Es ese reino literal de 1000 años de Cristo. Mis amados hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida.